La percusión es clave para entrar en estos estados. La percusión actúa como una frecuencia portadora, llevando la intención de quienes buscan sanar. Eso llamamos los tonos en tus oídos que entregan latidos binaurales. Son frecuencias portadoras con una señal de 4 Hz, ya que no puedes escuchar una señal de 4 Hz. Y siento que eso es lo que hacen esos círculos de tambores. Crean una vibración portadora que cualquier intención de los músicos o sanadores se pone en esa frecuencia y se entrega. Se entrega porque resuena con la persona que está siendo sanada. Se atrae porque eso es lo que intentas que suceda, igual que una oración. Hola a todos. Bienvenidos al show de Pregúntale a Julie Ryan, donde combinamos espiritualidad y practicidad para ayudarte a vivir con propósito y alegría. Hoy tenemos a Karen Newell. Karen, junto a su esposo, el Dr. Edmund Alexander, es innovadora en meditación de audio de ondas cerebrales. Sabemos cómo la música afecta nuestro ánimo y me fascina explorar cómo y por qué. Le preguntaré a Karen formas simples de beneficiarnos al escuchar sonidos. Recuerda suscribirte, comentar y compartir este episodio para que más personas puedan disfrutarlo. Ahora hablaremos con Karen. Karen, estoy emocionada de que estés aquí hoy. Gracias por tu tiempo. Bueno, Julie, gracias por invitarme a esta oportunidad. Claro. El difunto filósofo indio y profesor de musicología, una nueva palabra para mí, Hazrat Khan, dijo, el conocedor del misterio del sonido conoce el misterio del universo. ¿Qué quiso decir? ¿No es intrigante? Podemos solo adivinar lo que quiso decir. Era un místico sufí. Y los místicos sufíes son muy expertos en meditar, dejar ir el mundo físico y convertirse en uno con ese mundo no físico. Y una vez que estás en ese mundo no físico, todo es más como una vibración que un sonido. Habla un poco de la teoría de cuerdas y la física, pero si piensas en todo como una vibración, entonces todo, ya sabes, todo en el universo, si entiendes cómo funciona esa vibración. Y claro, las vibraciones son sonidos. Eso es lo que escuchamos. Y todos nosotros en este espacio místico decimos que todo tiene su propia frecuencia, lo digo siempre. Cada espíritu tiene esa frecuencia que mantienen a lo largo de todas sus vidas. Cada planta, animal, escritorio, lo que sea, tiene una frecuencia vibracional. No lo había pensado así. Vi esa cita en tu sitio web y pensé, ¿Qué? está Eres bien, sabio al tengo intercambiar que frecuencia averiguar por qué hay vibración detrás de porque todo significa lo eso, mismo, porque ¿verdad? A nunca lo veces nos consideré, enredamos en pero nuestro wow, lenguaje cuando hablamos de lo mismo. sabio, Así que es bueno hacer esa aclaración. estoy de acuerdo. Entonces, ¿cómo te interesaste en frecuencia, vibración, todo esto? Bueno, estaba interesada, como muchos niños y adultos, en conocer las respuestas a esas preguntas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito? Estaba insatisfecha con esas respuestas, ya sabes, de la escuela secular, de mi educación religiosa cristiana, no me satisfacían. Comencé una búsqueda como joven adulta, realmente como adolescente, pero creció en mi juventud. ¿Sabes dónde están esas respuestas? Me volqué a muchos textos espirituales. La ciencia no era lo suficientemente expansiva, era muy limitada en lo que quería hablar. Así que los textos espirituales son lo que, ya sabes, me atrajo. Y lo que aprendí a través de esos textos espirituales es que puedes encontrar esas respuestas tú mismo al ir hacia adentro, al meditar. Y esto era nuevo para mí, esta idea de meditación. Y creo que no fue hasta alrededor del año 2000 cuando en los Estados Unidos comenzamos a tomar la meditación en serio. Y cuando miras hacia atrás, ves que fue justo alrededor de ese tiempo que el Dalai Lama estaba interactuando con científicos del oeste, y él los inspiró a estudiar
realmente a los meditadores budistas. Y creo que fue entonces cuando comenzamos a darnos cuenta de los beneficios de la meditación, como la respuesta al estrés, mejor inmunidad, pero mi motivación era ir hacia adentro y encontrar respuestas, descubrir qué necesito saber profundamente. Algunos de nosotros aprendemos cosas de niños y nos preguntamos, ¿realmente es así? Y los adultos realmente no saben cómo satisfacernos. Y esas preguntas pueden persistir. Y eso es lo que me llevó a aprender a meditar. Y eso fue un gran desafío porque yo era de esas personas que, como muchos en el mundo occidental, al meditar tienes una corriente de conciencia en tu cabeza. Pensaba, ¿cómo es esto productivo? Era una gerente de proyectos ocupada. Quería, ya sabes, tareas y logros orientados a objetivos. Y eso no era lo que estaba sucediendo. Era muy frustrante. Y fue el sonido, encontrar diferentes tipos de sonido, lo que me ayudó a calmar la mente. Cosas como gongs, diapasones, cuencos de bronce, cuencos de cristal, son herramientas que usan los místicos para meditar. Ayudan a llevar el cerebro a un estado más calmado. Me di cuenta de que estos cuencos y gongs emiten algo llamado latidos binaurales. Los latidos binaurales se pueden crear con frecuencias digitales de computadora. Al escuchar grabaciones con latidos binaurales, tuve un punto de inflexión con la meditación. Y fue entonces cuando comencé a darme cuenta de que sí, podemos encontrar las respuestas dentro. No es fácil, es simple, solo requiere mucha práctica. Hay una razón por la que llaman a la meditación una práctica. Es como el piano o el fútbol. Necesitas, ya sabes, enjuagar y repetir, hacerlo una y otra vez. Y cuando comencé, pensé que me enviaría inmediatamente a un estado de felicidad como enseñan los místicos orientales. Y no, ese no es el caso. Requiere práctica, trabajo, dedicación, pero las recompensas son tremendas. Y así fue como me metí en el sonido como un apoyo para entrar en estados meditativos. Y desde allí me llevó a todo tipo de aventuras. Creo que mencionas un buen punto sobre los niños porque no les han enseñado que algo no es posible, como a nosotros los adultos. Algunas de las preguntas más brillantes son hechas por niños pequeños. Tenías todas esas preguntas cuando eras pequeña. Estoy segura de que eres igual de brillante ahora, probablemente más que cuando eras niña, pero es un gran ejemplo de cómo necesitamos prestar atención a estos pequeños, porque pueden comunicarse con el espíritu. Pueden ver el espíritu. Tienen experiencias que no les han enseñado que no son naturales. Son naturales. Todos venimos con la habilidad. Luego un adulto dice, eso es solo tu imaginación, no es cierto. Y lo cerramos. Y luego aquellos de nosotros que seguimos un camino espiritual, tratamos de recuperar las habilidades de la infancia que siempre han estado allí, pero es cuestión de desarrollarlas y mejorarlas. Estoy de acuerdo contigo en lo de la práctica. Sí. ¿Puedo compartir una historia sobre mi hija? Ahora está en sus 30, pero cuando era niña me dijo que tenía una guía espiritual, una dama. No la llamó guía espiritual. Había una dama que la seguía todo el tiempo con un hermoso vestido verde. Y me contó sobre esta dama que la seguía. Y tenía algo de conocimiento sobre esto. Así que no le dije inmediatamente, oh, solo estás imaginando eso. Pero simplemente dije, oh, ¿no es interesante? No quería emocionarme y lo dejé pasar. Pero luego, un par de años después, le pregunté sobre la dama y ella dijo, oh, yo. No la he visto desde entonces, desde que te hablé de ella. Y luego, cuando le pregunté sobre eso ahora, ni siquiera recuerda haber tenido esta conversación. Y así los niños olvidan. Tal como dijiste, ella podía ver a esta dama siguiéndola. Hablaba de bolas de energía, ya sabes, moviéndose por la casa, y yo estaba como, wow, pero no quería, ya sabes, emocionarme demasiado para que desapareciera, pero es realmente difícil encontrar ese equilibrio de tomarlo en serio sin emocionarse demasiado
para que piensen, oh, Dios mío, ¿qué? Bueno, yo he escrito 4 libros. Libros para niños, por eso, porque a lo largo de los años he tenido tantas madres y abuelas en particular decir, mi hijo a la edad de 3 años decía algo similar a tu hija. ¿Cuántos años tenía tu hija cuando veía a la dama? Sí, como 4 o 5, 6, sí, sí. Y tienen información sobre el abuelo Joe que viene a visitarlos. Y el abuelo Joe había muerto 20 años antes de que este niño naciera. Y saben toda esta información que es válida sobre el abuelo Joe o hablan sobre vidas pasadas. Y es asombroso que estos pequeños puedan hacer esto, y la mayoría de las veces ni siquiera pueden leer todavía. Entonces, ¿de dónde sacarían eso? ¿Por qué inventarían eso? ¿Cuál sería él? Y no solo tienen buenas preguntas, como señalaste, tienen buenas respuestas. Exactamente, exactamente. Cada generación llega más desarrollada, más. Es como si fueran más. Son más inteligentes, más desarrollados. Cada niño de 1 año sabe usar un iPhone. Sí, en cierto sentido, solo tengo 2 nietos ahora, o mi hija. Uno tiene 7, el otro tiene 1, y tienes razón. Ella sabe cómo deslizar en un iPhone. Sabe cómo moverse solo porque los estamos sosteniendo y ella se acerca y es asombroso, es asombroso. Quiero pensar, déjame preguntarle a mi niño favorito de 3 años cómo usar mi iPhone, porque ellos saben mejor que yo. Mi nieto de 7 años el nieto de 7 años, él me ayuda con moverme y habitaciones y cosas. Ya sabes, en los videojuegos puedes moverte, así que sí. Oh, me encanta. Parece que la música, en particular, ha estado presente en cada cultura desde el principio de los tiempos. ¿Ves patrones comunes? Aparecen en la mayoría de las culturas, ya sea música a través de tambores, gongs o cantos gregorianos. ¿Encuentras matices que parecen los mismos o hay similitudes? Me encanta que preguntes esto. Es un poco desafiante saber con precisión qué hacían las culturas antiguas porque no tengo grabaciones de esos tiempos. Pero afortunadamente tenemos investigaciones del Princeton Engineering Anomalies Research Lab, que realmente miraron cámaras, la cámara Hipogeo en Malta, por ejemplo, creo que en Newgrange, la Gran Pirámide, han medido la resonancia, la frecuencia dentro de estas cámaras y encontraron que está, en algún lugar alrededor de 100 Hz, incluso en todos estos diferentes lugares alrededor del mundo. Alrededor de 100 Hz es aproximadamente lo que un ohm podría sonar. Así que si alguien está haciendo, como un hombre va a ser profundo, va a estar en algún lugar alrededor de esos 100 Hz. Así que lo encuentro muy interesante y ellos también, que estas cámaras hechas por el hombre parecen estar sintonizadas a esta frecuencia particular. Imagino hombres, tal vez mujeres, en estas cámaras haciendo este sonido, entrando en estados alterados de conciencia. Así encontramos consistencias en culturas volviendo a raíces antiguas, mostrando una conexión con lo espiritual. Nunca había escuchado eso, pero tiene sentido. Sí, lo estarían usando porque muchos de ellos tenían estas ceremonias, prácticas ceremoniales, si quieres, que casi todos usaban al menos tambores. Quiero decir sustancias, cualquier cosa para salir del aquí y ahora físico. Algunas ceremonias de iniciación eran como experiencias cercanas a la muerte intencionales para impulsarte al reino espiritual y encontrar respuestas. Son teorías. No sabemos si eso sucedía, pero tiene sentido. Lo tiene y las experiencias cercanas a la muerte y las ayahuascas y ya sabes, todas esas otras cosas que la gente está haciendo, medit, ciertamente la gente puede alcanzar otras frecuencias y otras dimensiones con eso.
Son todos, creo, destinados a darnos como un pequeño vistazo de estos otros mundos. Y la gente se enreda tanto en que no, esto es solo de esta manera. Y creo que todos son lo mismo, todos están destinados a hacer lo mismo, todos están destinados a mostrarnos que hay mucho más en la historia de lo que ve nuestro ojo humano. ¿Estarías de acuerdo? Absolutamente. Y sabes, podemos hablar de estos temas todo lo que queramos. Leí sobre ellos durante años antes de realmente entenderlos al tener una experiencia directa de lo que estamos hablando. Y hasta que tengas, ya sabes, es como mi manzana puede no ser la misma que tu manzana, pero sigue siendo una manzana, ¿verdad? Así que todos vamos a tener experiencias únicas adaptadas a nuestra frecuencia. No necesitas una experiencia cercana a la muerte o un retiro de ayahuasca para acceder a estos estados. Yo los enseño, tú los enseñas, es instantáneo. Puedo estar allí en un nanosegundo, pero con práctica lo he hecho 30 años, es como conducir un coche. Hablando de eso, ese es el ejemplo que me gusta usar mucho. Puedes ver un video, puedes leer un libro, puedes viajar en un coche con alguien, pero hasta que estés detrás del volante muchas veces no te sientes realmente cómodo y confiado en tu habilidad para conducir. Excelente ejemplo. Espero que no te importe si lo uso algún día, especialmente si aprendes a conducir un coche de cambios. Correcto, porque tienes que. Yo lo hago, así que sé que involucra mucha más coordinación. Y sí, hasta que realmente te sientas y lo hagas, no lo entiendes hasta que lo haces. Estoy en mis 60, no sé conducir un coche de cambios. Pienso, si hay una emergencia, lo descubriré, pero no ha sido necesario hasta ahora. Sí, aprendí muy joven. Simplemente tuve una madrastra que tenía un pequeño coche deportivo genial que era de 5 velocidades, así que fue muy divertido. Pero volviendo a la frecuencia, ¿sabes cuando dices que puedes entrar en estos estados muy fácilmente? Otra analogía útil es sintonizar a otra frecuencia en tu dial de radio. Para aquellos de nosotros que recordamos los diales de radio, puedes simplemente girar a una frecuencia diferente, un número diferente en el dial y estás escuchando música completamente diferente. Al sintonizar tu conciencia a diferentes estados, puedes abrirte a diferentes reinos. Lo que enseño es que nuestras cabezas son como grandes antenas parabólicas y cuando queremos hablar con un espíritu, ya sea que esté pegado a un cuerpo o no, es irrelevante porque cada espíritu tiene una frecuencia propia que mantiene a lo largo de todas sus vidas. Así que digo, piensa en Elvis, lo hayas conocido o no, eso va a sintonizar tu antena parabólica, tu cabeza, a su frecuencia, ya sea que se haya reencarnado o no, es irrelevante porque nos conectamos con su espíritu. Se abre como una comunicación de radio de 2 vías. Podemos hacer eso. Uso esta misma analogía. Siempre supe que eras brillante. Estamos usando las mismas analogías. Habla, las llamo verdades universales. Todos las encontramos eventualmente. Exactamente. Sabes, y creo que es divertido escuchar tus ejemplos y los ejemplos de otros, porque entonces los mezclamos todos y creamos nuestros propios ejemplos y los usamos. Se llama colaboración. Exactamente, exactamente. Volviendo a lo de la audición. La audición es, dicen, los expertos dicen que es lo último que se pierde cuando una persona está al final de su vida y se está muriendo. Y tengo varias historias sobre una en particular. La abuela de una amiga mía se estaba muriendo y la familia estaba a su alrededor. Y esta mujer tenía Alzheimer y no había podido comunicarse durante muchos años. Y entonces yo estaba hablando con ella telepáticamente y le dije, yo siempre pregunto, ¿qué necesitas? Bueno, ella quería que fueran a buscar su misil rojo, como un libro de oraciones. Nos dijo dónde estaba. Estaba en su mesita, al lado de su cama, su buró, estaba en el cajón. Quería que lo trajeran y quería que cantaran canciones de él con ella telepáticamente. Ella me está diciendo, creo que no había hablado en tal vez 7 años. Todos empezaron a cantar Amazing Grace. Ella cantó con ellos y falleció tal vez 1 hora después. Y volvemos a tu comentario sobre escuchar canciones de la infancia y pensar,
No he escuchado eso en 40 años, pero conozco la canción y conozco la letra. Y además, a los niños pequeños, ¿qué les enseñamos? Les enseñamos su ABC y lo ponemos en música. O les enseñamos, ya sabes, algunas otras de las canciones de cuna que todos recordamos. Me fascina que esta mujer tenía pérdida de memoria. Y luego, a tu punto que recordamos esas canciones y esas letras, ella no había hablado en todos esos años, pero recordó esa canción y la letra y cantó con ellos. Y eso fue lo que pidió. También estaba creando una vibración de frecuencia con ustedes en la habitación. Y eso sabemos por estudios de hospicio. Familiares fallecidos aparecen para saludarte antes de morir. Esa canción parecía una hermosa manera de unirlo todo. Tengo otra historia. Hablando de poder oír, hay una mujer que ella estaba dando a luz y tuvo una emergencia y se estaba desangrando en la mesa. Y la cirujana, esta era una cirujana, creo, en Houston, sé que fue en Texas, creo que Houston. Esta cirujana estaba dispuesta a orar. Ella era religiosa, respetaba todas las religiones. Preguntaba a sus pacientes si querían oración, lo cual es inusual en un médico. Esta doctora, mientras su paciente estaba desangrándose, pidió a otros en la habitación que oraran con ella, a los otros profesionales médicos. Así que empezaron a orar por esta mujer. Bueno, la mujer sobrevivió, regresó a este mundo. Su bebé sobrevivió. Tenía otro hijo con quien regresó para estar, pero ella contó esta increíble historia de sentir como si hubiera muerto, sintiendo estar en presencia de otro ser, sintiendo amor y conexión, pero escuchó las oraciones de la gente en la habitación, eso la trajo de vuelta. Y cuando tenemos a alguien que está muriendo o en coma o ellos tal vez están muy enfermos, pueden oírte y puede que no recuerden que te oyeron y puedan articularlo. Pero esta mujer eventualmente sí recordó lo que pasó y se lo mencionó a su doctora. Y su doctora confirmó, oh Dios mío, estaba orando por ti. ¿Quién pensaría que una cirujana oraría por ellos en un quirófano? No es algo que pensaríamos. Esta mujer pudo escuchar las oraciones, aunque su cuerpo no estaba disponible. Escuchó las oraciones. Bastante asombroso. Quiero quedarme en ese tema un segundo porque mi libro, Asistencia Angélica, habla de cómo estamos rodeados por espíritus de seres queridos fallecidos y mascotas. La investigación universitaria muestra que el 90% de las personas pueden ver a sus seres queridos y ángeles. La investigación corrobora eso. Además, en el quirófano tengo un capítulo sobre eso. Cirujanos espirituales están sobre el cirujano real, ángeles guardianes sobre la anestesia. Seres queridos fallecidos, espíritus forman un anfiteatro en herradura al pie de la mesa de operaciones. Siempre hay, el 100% de las veces, y he hecho esto miles de veces. Escaneo a las personas en el quirófano, ya sea allí por mi cuenta o telepáticamente. Siempre hay una correlación, Karen, entre cuánta oración se dice por la persona y cuántos espíritus están en la habitación para apoyarlos el 100% de las veces. Interesante porque hay trabajo de Larry Dossey estudiando los efectos de la oración. Y sí tiene un efecto. Su estudio más interesante fue la oración retroactiva, donde la gente oraba después de la persona y luego retrocedía y veía. Fue asombroso que pudieran tener un efecto, incluso si no oraban al mismo tiempo. Sí, eso se remonta a que el tiempo no existe en el mundo espiritual. Por eso le digo a la gente que ve mi programa de llamadas, concéntrense en ellos. Si es en tiempo real, concéntrense. Si es dentro de 5 años, no importa. Es todo lo mismo. Cambiemos de dirección un segundo. ¿Qué es la tecnología de entrenamiento de ondas cerebrales? ¿Qué es? La tecnología de entrenamiento de ondas cerebrales son grabaciones de audio con ritmos binaurales.
Estos ritmos están asociados con los diferentes estados de ondas cerebrales que experimentamos diariamente mientras nos despertamos, pasamos el día y volvemos a dormir. Por la noche estamos en etapa delta. Cuando dormimos, emitimos frecuencias delta de 0 a 4 Hz. Entre 4 y 7 Hz está el estado zeta. Esto es en lo que estamos cuando meditamos, en un enfoque profundo, o cuando estamos casi dormidos, pero no del todo. También se puede llamar el estado hipnagógico, el estado entre despierto y dormido. Ahora, de 7 a 12 Hz es el estado alfa. Este estado es un poco más activo, pero aún muy enfocado. Este es el estado si estamos muy enfocados, leyendo o estudiando o haciendo un examen. Y beta es de 12 a 30 Hz. Eso es en lo que estamos ahora. Caminamos, hablamos, tal vez al cerrar los ojos para meditar, permanecemos en beta y la mente sigue corriendo. Pero al calmar nuestras mentes al rango zeta, podemos empezar a tener efectos interesantes, porque el estado regular de meditación, solo observando mi respiración, estaba impaciente por resultados rápidos. Me doy cuenta de que podría haber tenido los mismos resultados con más práctica, pero parece que estos ritmos binaurales pueden servir como ruedas de entrenamiento. Ayudan a entrar en estos estados, pero no significa que debas usarlos siempre. Solo te ayudan a reconocer esos estados. Pueden ser sutiles y no siempre evidentes. Probablemente sepas que al entrar en tu estado, no se siente tan diferente de un estado normal. Debes aprender a reconocer lo que es diferente. Al escuchar ritmos binaurales como muchos, mantener el estado hipnagógico era un desafío porque me dormía. Luchaba entre la mente acelerada y quedarme dormida. Los ritmos binaurales ayudan a poner el cuerpo en un estado relajado, pero la mente sigue consciente y alerta, que es el estado de meditación. Tal vez más profundo que la meditación, porque el cuerpo puede relajarse bastante mientras escuchas estas frecuencias. Por eso recomendamos acostarse. Y por eso también es más fácil quedarse dormido. Pero todo el truco es encontrar ese punto medio. Y me tomó, diría, unos 6 a 8 meses encontrar ese punto medio. Así que no solo tomó una semana o dos. Y está bien, esto no funciona. Tienes que seguir intentándolo. Conozco a personas que han escuchado grabaciones que producimos y después de 12 a 18 meses empiezan a tener efectos asombrosos que los sorprenden, pero puede tomar tiempo. La gente necesita darse cuenta, porque yo no, que puede tomar algún tiempo acostumbrarse a estos estados. Y luego, una vez que te acostumbras, a partir de ahí, crea una base para diferentes actividades y estados en los que puedes entrar. Pienso en tu trabajo y tus grabaciones como ruedas de entrenamiento en una bicicleta. Son como ruedas de entrenamiento para meditaciones, a tu punto de que ayudas a la gente a entrar más fácilmente, hasta que pueden hacerlo por su cuenta y no necesitan las ruedas de entrenamiento. Y pueden montar o puede que les gusten. Conozco a Evan Alexander. Él los escucha diariamente. Él encuentra que son muy, muy útiles. No los escucho diariamente porque ahora que reconozco los estados, prefiero el silencio. Pero todos somos únicos. Encontraremos herramientas y técnicas que funcionan para nosotros. Lo que hacemos no tiene relación con lo que haga otra persona. Correcto. Ha sido mi experiencia validada por el espíritu. Me encantaría tu interpretación sobre eso. Esto, que todos, vuelve a la fábrica, frecuencia espiritual preestablecida. Cuando dormimos, nuestro cerebro descansa. Estamos en estado teta cuando eso sucede. ¿Es eso? Es otro estado que sucede cuando dormimos, porque es más fácil para el espíritu comunicarse, a menudo en visiones y sueños, especialmente si están en profundo dolor. Sí, trae un excelente punto. Sí, el estado de sueño es similar al estado del que hablamos, excepto que al soñar, llegas al estado de sueño desde un estado dormido, mientras que al escuchar un viaje de sonido, entras en ese estado desde un estado despierto. Eso sí, puede ser muy similar. Y esos sueños de contacto con seres queridos
Los he tenido. Son diferentes a otros sueños. Son más vívidos, tienen más características. Sí, tuve esta sensación de caer, caer, caer y luego ahí estaba. Así que algún tipo de movimiento creo que es parte de ello. Pero, ¿qué pasa en el cerebro al dormir? El cerebro está en estado delta, pero al soñar se introduce alfa. Eso sucede durante el REM, movimiento rápido de los ojos. El sueño alfa está presente para los estados de sueño. Es interesante. Estás en delta, dormido, pero el cerebro entra en alfa. Y teta está entre esos dos. Así que al comunicarnos con el espíritu, lo encendemos y apagamos en un nanosegundo. Inmediatamente entramos en alfa, inmediatamente entramos en otro estado, inmediatamente entramos en otra realidad y el cerebro permanece en un estado normal. ¿Qué piensas? ¿No sería bueno si tuviéramos respuestas específicas? Sí, porque todos, en primer lugar, nuestros cerebros son tan únicos como huellas dactilares, Bien, buen punto. identificados por nuestras ondas cerebrales. Otro estado que no mencioné fue el gamma. Eso es por encima de 30 Hz. Ese estado está asociado con el subidón del corredor. Alguien corre y siente que su mundo se ha abierto a un espacio asombroso. Gamma aparece en estados meditativos profundos. Hemos medido las ondas cerebrales de mediums y al contactar están en gamma. Gamma no puede ser impulsado por ritmos binaurales porque ritmos binaurales se crean poniendo una frecuencia en un oído, otra ligeramente diferente en el otro porque no podemos escuchar una señal de 4 Hz. Solo podemos escuchar de 20 Hz a 20.000 Hz. Y así que para entregar una señal de 4 Hz al cerebro en forma de un ritmo binaural, entregarías, digamos, 100 Hz en un oído, 104 Hz en el otro oído. Y eso es lo que crea este tipo de sonido ondulante. Guau, 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 guau. Eso es lo que escuchas de un gong o cuenco. Así suena un ritmo binaural. Guau, guau, guau. Eso es como un tambor. Un tono isocrónico sería como un golpe de tambor, un golpe constante. Y esos son poderosos para ayudarnos a entrar en esos estados. Bueno, me puse un poco técnica ahí, espero. Bueno, quería sumergirme en las tecnicidades un minuto, pero primero tuvimos al doctor Neil Nathan en el programa y creo que es un experto en ayudar a sanar de la exposición al moho. Habló sobre que al principio de su carrera trabajó en una reserva de nativos americanos y él estaba a cargo del departamento de cuidados intensivos y haciendo cosas allí. Y tenía este paciente que simplemente no mejoraba. Lo estaban perdiendo, básicamente. Entonces, ¿qué? Alguien de la tribu entró y dijo, ¿podemos traer a nuestros curanderos? Él dijo, sí, tráiganlos, lo que sea. Entraron con tambores durante 3 días. Durante esos 3 días, al final del tercer día, el tipo estaba completamente curado. Salió del hospital al día siguiente y fueron 247 horas de tambores. Cuando hablaba con él, le dije, es la frecuencia que creaban con esa batería que duró esos 3 días. Y me pareció interesante, no solo que funcionara, eso no me sorprendió, pero cómo sabían cuánto tiempo hacerlo y cómo sabían qué patrón de tambor usar y qué tipo de tambores y todo eso. Pero esas cosas son tan antiguas y funciona y se conecta, creo, con lo que estamos discutiendo. Pensé, y creo que ellos sabes, tengo un ex esposo baterista, así que estuve expuesta a muchos tambores. No un set de batería con baquetas, tambores que golpeas con las manos, congas, bodrán irlandés, tambores del Medio Oriente, olvido cómo se llaman. Así que sí, estuve expuesta a todo esto. La percusión juega un papel clave en entrar en estos estados. Pienso en la percusión como una frecuencia portadora que lleva la intención de sanar. Eso llamamos los tonos que escuchas en tus oídos entregando latidos binaurales. Son frecuencias portadoras. Llevan una señal de 4 Hz porque no puedes escucharla directamente. Eso es lo que esos tambores, bateristas y círculos de tambores hacen.
crean esta vibración portadora que cualquier intención de los músicos o sanadores se entrega con fuerza. Se entrega porque la resonancia de la persona sanada es atraída. Eso es lo que intentas que suceda como una oración, conectando con el universo, right? Interesting. Nunca había pensado en eso antes, pero es fascinante. Lo que lleva a la pregunta, suena siniestro, pero está en mi cabeza. Así que lo pregunto. ¿Y eso es que escuchas sobre el control mental con agencias de inteligencia y ellos programan las mentes? ¿Crees que usan esos latidos binaurales y percusión? Posiblemente. Sabes, no podría decirte la tecnología exacta que están usando. A gente al lado, pero leo sobre eso como tú. Y lo que escuché es que las personas oyen un sonido agudo, algo molesto. Sabes, como uñas en una pizarra, y están como, eso es lo que he escuchado. Así que el sonido puede ser usado como cualquier herramienta para bien y para no tan bien. Sí, y, sabes, escuché sobre cuando, sabes, supongo, los terroristas estaban siendo torturados en Cuba. Hacíamos cosas como tocar, sabes, música muy fuerte toda la noche, sabes, música heavy metal o canciones de Barney o lo que eligieran, sabes, que volvería loco a alguien. No, prefiero a Barney que al heavy metal. Exactamente. Bueno, dices Barney, ambos pensamos te quiero, tú me quieres, o limpia, limpia, todos los días o lo que sea. Ahora es Bluey. La canción de Bluey es lo que escucho todo el tiempo. Es cierto. Sí, exactamente. Bien, hagamos una inmersión en él. La mecánica de esto. ¿Son latidos binaurales y monaurales? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué es importante combinarlos? Bueno, somos uno de. No sé si todos los productores de latidos binaurales hacen esto. Nuestro ingeniero de audio descubrió, innovó cuando comenzamos a crearlos. Tienes latidos binaurales. Por ejemplo, 100 Hz en un oído, 104 Hz en el otro. Pero nuestro ingeniero también agrega un latido monaural con la misma frecuencia. Siempre escuchas ambos en cada oído, pero los volúmenes cambian. Es complicado, pero él lo hace. Agregar latidos monaurales crea un sentido holográfico. Sentido holográfico de que el sonido viene de todas partes, no solo de dos lados. Cuando escuchábamos solo latidos binaurales, sonaba de cierta manera. Con latidos monaurales todo cambió. Como, wow, esto es más intenso. Se sentía más como sonido envolvente que izquierda y derecha. Sabes, sonido estéreo. Y así creó un espacio de experiencia que se sentía más contenido, diría yo. Pero también parecía dar mayores efectos a las personas que los escuchaban. Solíamos tener oyentes de prueba. Bueno, todavía lo hacemos, pero un conjunto diferente. Hace 10 años teníamos un conjunto de oyentes y les hacíamos escuchar diferentes grabaciones. Y cuando escuchaban las que tenían latidos monaurales, decían, oh, Dios mío, ¿qué fue eso? ¿Qué hiciste? Y así supimos que estaba teniendo una diferencia notable. Aunque no suena tan notable, la prueba está en cómo la gente responde. Lo que escucho, recibo descargas divinas durante conversaciones y escucharé lo que escuché cuando hablábamos de los monaurales que agregaste como un eco de inspiración. Está incluyendo otra área del cerebro. Así que es más de un, a tu punto, sonido envolvente, tipo de efecto en él que antes. Interesante. Tu compañero, el doctor Alexander, a quien hemos tenido en el programa, nos habló de ti. Dijo, oh, tienen que tener a Karen. Nos tomó tanto tiempo coordinar nuestros calendarios. Habló sobre cómo cuando estaba teniendo su experiencia cercana a la muerte y parecía que seguía subiendo a niveles más altos y la música
lo llevaba a esos niveles más altos. ¿Puedes contarle a todos sobre eso? ¿Y cuál es tu interpretación de lo que estaba pasando con esa experiencia que tuvo? Primero estaba en un reino ominoso, lo que él llamó la vista del ojo de lombriz, donde no pasaba nada. Era monótono, y fue cuando escuchó un sonido. Lo llama una melodía musical. Todos quieren saber cuál era la melodía. Cuéntanos las notas. Tratamos muchas veces de sacarla de su memoria, y no puede traerla de vuelta porque ahora está en su cuerpo. El filtro hacia el reino espiritual está de nuevo en su lugar. No puede recuperar esa música. No podemos saber qué es, pero dijo que era como una canción infantil, como rema, rema, rema tu bote o ahora me acuesto a dormir. ¿Sabes? Esas pequeñas canciones que cantamos y que son muy simples, pero esto es lo que luego lo llevó a lo que él llama el Valle de la Puerta. Ahí es donde escuchó coros angelicales, como él los llama, solo cantando. Pienso en cantos gregorianos, ¿sabes? Las armonías de todo eso. Y eso lo llevó a lo que él llama el reino central. Y ahí es donde escuchó el sonido Om, lo que llama el sonido de toda la eternidad e infinitud. Cuando trató de explicar qué era, dijo que era una presencia divina. Llamó a esa presencia Om. No es sorpresa que practicantes de la religión hindú estén enamorados de esto, porque Aum es para ellos el sonido de Dios, la naturaleza infinita y eterna del universo. Es interesante señalar, después de su experiencia conocida, alguien de cada religión le escribió para decirle que su experiencia validaba sus enseñanzas religiosas fundamentales. Si eso no te dice sobre verdades universales entre religiones, no sé qué lo haría. Intentamos recrear ese sonido aún. Lo hicimos. Tenemos en nuestro sitio web sacredacoustics.com una grabación gratuita de 20 minutos de OM. Eben dirá que no es exactamente lo que escuchó, pero lo que escuchó no puede ser reproducido aquí con nuestras herramientas limitadas, porque tenemos esta cóclea en el oído que nos permite escuchar frecuencias. Es limitada. Solo podemos escuchar de 20 Hz a 20,000 Hz. Otros animales pueden escuchar más. Me gusta pensar que probablemente también perdemos algunos sonidos intermedios, algunos armónicos, como el color. Dicen que en experiencias cercanas a la muerte hay más colores de los que podríamos imaginar. Estamos limitados con la luz que nuestros ojos permiten ver. Cuando no estamos en nuestros cuerpos, tenemos exposición a más de estas vibraciones. Las llamaré frecuencias, porque el color también es frecuencia. El color se empareja bien con el sonido. Eben es como muchos que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Hablan de sonidos que escucharon, que los guiaron. No en todos los casos, pero en muchos. Algunas personas hablan de escuchar los mismos sonidos que Eben, pero están en el mismo barco tratando de recrearlos aquí. Lo intentamos. La gente se confunde porque piensan que creamos sonidos que Eben escuchó. Creamos sonidos que te ayudan a entrar en los estados que Eben experimentó. Y resulta que él escuchó sonidos. Podría haber alguna superposición allí. Su historia, de las que he escuchado, realmente involucraban música mucho más que otras, ya sea teniendo un invitado en el programa o escuchado en otros programas o clientes que me han contado sobre ello. La suya fue tan parte de su experiencia. Y creo que le pregunté cuando estuve en el programa, le dije, obviamente estaba siendo guiado porque ahora tienes una empresa que hace esto. Así que creo que no fue coincidencia que fuera tan profundo para él y tan profundo en sus recuerdos de lo que experimentó, porque se suponía que debía traer esto al mundo contigo. Y tiene todo ese abecedario después de su nombre en forma de títulos.
y todas esas cosas elegantes. La gente, cuando mencioné a otros que escuchan los sonidos, generalmente escuchan esos sonidos del Valle de la Puerta, esos cantos angelicales los llaman. No sé si eso es lo que tus clientes te dicen, pero los que se han escuchado dicen que es un canto continuo de Om que los hace sentir reconfortados. Y eso es lo que piensan que Eben describe. Pero cuando me lo contó, cuando fue invitado en el programa, estaba pensando en ángeles con arpas y otros instrumentos que tal vez no tenemos que creaban una sinfonía de música para él. No instrumentos. En mi interpretación humana, en mi mente, pienso, aquí está esta sinfonía angelical creando música para él, para que pueda experimentarla. Cuando regrese a su cuerpo, pueda tomar eso como una iniciativa para averiguar qué fue eso, cómo puede eso ayudarnos en el futuro. Y te ayudó a ti y a él a fundar tu empresa. Sí, el cofundador de Sacred Acoustics es mi ingeniero de audio, Kevin Cossey. Kevin no es propietario o fundador, pero es el catalizador de nuestra existencia. Está bien. Y es el promotor número 1 de nuestro trabajo. Lo listamos en nuestro sitio web para que la gente entienda la conexión. Así que, sí, pero él, nosotros. Realmente, conocí a Kevin un año antes de que conociéramos a Evan. Después de que nos conocimos, él dijo, ustedes tienen que hacer esto. Así que tienes razón. Tú eres el catalizador. Ese fue el catalizador para él. No lo pensé de esa manera. Se necesita un externo, mirando hacia adentro para Sí. verlo de esa manera. Él fue el catalizador para que ustedes avanzaran. Sé que ha sido instrumental y solo un poco, Absolutamente, instrumental. Sí, empujándolos y animándolos a ustedes a... sí, no habría hecho esto. No habríamos hecho esto si no fuera por él. Sí. Volviendo a... Diferentes animales pueden escuchar diferentes frecuencias. Pensamos en el silbato para perros. No podemos escucharlo, pero los perros pueden escucharlo a kilómetros. ¿Has tocado tu música sagrada con animales alrededor? ¿Notas una diferencia? Los animales pueden ver espíritus, pueden escucharlos, pueden sentirlos. Es interesante las historias. Bueno, los animales son como las personas, son un poco únicos en su respuesta. Sé que Kevin tiene. No creo que todavía estén con nosotros, que dos galgos estaban siempre a su lado. Mientras él creaba los tonos usando altavoces, siempre estaban en la habitación y ellos estaban contentos. No creo que actuaran diferente necesariamente, pero estaban contentos. Tenía 2 perros cuando desarrollábamos estas cosas intensamente. Escuchaba a diario. Recuerdo que un perro salía de la habitación cuando empezaba y el otro se acurrucaba a mi lado, mostrando diferentes reacciones. Nunca se sabe, y los gatos y los perros van a comportarse diferente también. Aprendí algo cuando hice cursos en toque de sanación para animales, y fue cuando aprendí sobre los diapasones. Lo que aprendimos es que los humanos pueden tener cualquier número de diapasones usados en ellos, pero porque los usamos en caballos y perros, porque son tan sensibles, solo se nos instruyó usar 2 diapasones con ellos. Uno estaba asociado con el chakra del corazón y el otro con el chakra de la garganta. Esto tenía sentido para mí, pero en ese momento. Así que, aunque tienen un mayor rango auditivo, eso los hace más sensibles a los sonidos que escuchamos. Tendría cuidado. Sé que el toque de sanación para animales emite sus propios sonidos que puedes reproducir para tus animales o en un refugio. Son un poco diferentes a los latidos binaurales, así que no puedo asumir. Sí, los perros no pueden estar escuchando eso. Y no estoy seguro de que los perros puedan usar mucho los auriculares. Así que un amigo que es piloto tiene un avión de un solo motor y su Golden Retriever se sienta en el asiento del pasajero y tiene auriculares puestos. Mi amigo Michael está hablando con el perro en los auriculares y el perro solo está ahí mirando alrededor. Es hilarante. Me envía fotos de eso. Es hilarante. Tal vez tengamos que hacer auriculares para perros. No sé. Sí,
¿Qué tan importantes son los auriculares? No solo para obtener la señal estéreo, la diferencia entre izquierda y derecha. Algunas personas no saben que estéreo significa simplemente diferencia entre izquierda y derecha. Algunos piensan que solo significa tocadiscos. Pero no, estéreo significa diferencia de sonido entre izquierda y derecha. Así que deseas ese efecto estéreo. Quiero hablar de eso y lo que la gente puede esperar al escuchar tu música, pero primero leí que soy inventora de dispositivos quirúrgicos, así que me interesa. Hablé con Evan sobre cómo las frecuencias de sonido se usan en la curación. Hay nuevos dispositivos y metodologías estudiándose para ayudar a curar el cáncer. La litotricia usa ondas de sonido para desintegrar cálculos renales. ¿Ustedes están involucrados en eso o tienen algún interés? Hay, has notado, o tal vez más apropiado, has notado que las personas que están usando tu música han tenido curaciones en sus cuerpos por condiciones médicas o físicas. Bueno, no estamos involucrados actualmente en el uso de frecuencias para aplicaciones específicas como las que estás señalando, pero hemos tenido personas hablar sobre diferentes efectos curativos. Y diría que el que podemos hablar más fuertemente tiene que ver con la salud mental. Una psiquiatra en Nueva York, la doctora Anna Yusum, usó nuestras grabaciones de acústica sagrada en un estudio piloto. Se las recetó a sus pacientes que estaban en terapia regular y debían escucharlas en casa según algunos protocolos de escucha que yo había proporcionado, dándoles mucha flexibilidad sobre cuándo podían escuchar. Y después de 2 semanas de escuchar, ella, y además de su terapia regular, les hizo llenar un inventario de ansiedad estado rasgo antes y después. Después de 2 semanas, su ansiedad se redujo en un 26%. ¡Wow! Eso es. En el grupo de control con solo terapia regular, la ansiedad se redujo en un 7%. Así que fue una gran diferencia. Y así no solo estaban reduciendo la ansiedad, eso es lo que ella midió usando un formulario muy confiable, usando estudios psiquiátricos que tenía estos informes de sus pacientes. Así que un tipo había estado en una relación tóxica durante años y nada de lo que ella había hecho le había ayudado a resolverlo. Comenzó a escuchar esta música y de repente se encontró capaz de dejar la relación. Eso es bastante asombroso para mí, que solo escuchar este tipo de música podría ayudarte a cambiar tu frecuencia. Solo usaré tu lenguaje para ser una persona diferente. Y noté eso yo misma cuando estaba haciendo diferentes prácticas. Había ciertos puntos de inflexión donde haría un retiro de fin de semana o algo, y luego, oh Dios mío, me sentiría diferente. Creo que estos sonidos ayudan a las personas de manera similar. No es lo único que puede hacerlo, pero otras personas en su estudio, como un estudiante de medicina, también han tenido experiencias positivas. Estudiante pudo dormir mejor, luego pudo estudiar mejor y luego simplemente en general todo estaba mejor. Para muchos, un buen sueño hace una gran diferencia. Conozco personas que los usan para la curación física, pero no tengo ejemplos claros como en la salud mental. Algunos los usan para reducir el dolor. Un tipo tenía neuropatía y escuchaba. Esto es un poco convencional que escuchara todo el día con sus auriculares a un volumen muy bajo mientras hacía su día. No recomendamos esto, pero sí alentamos a las personas a probar cosas. Y para él, esto ayudó a reducir su conciencia del dolor en su cuerpo. Así que estos son. Tuvimos un oyente de prueba que estaba muy sintonizado y estaba tratando su propio melanoma, su propio cáncer de piel, y nos contaba sobre sentir las vibraciones, ir directamente a ese lugar, ya sabes, y tener esa conciencia. Y así hay todo tipo de historias muy diferentes, pero dudo en compartir demasiadas porque son todas tan diferentes y únicas y todos somos diferentes. No quiero dar demasiadas expectativas de vendedor de aceite de serpiente de lo que esperar, pero el punto es probar diferentes técnicas, encontrar lo que funciona mejor para
para ti. Sabes, no te detengas si una técnica no funciona. Y solo para que tus oyentes sepan, las mismas grabaciones utilizadas en ese estudio piloto. El estudio piloto fue publicado en febrero de 2020, si recuerdas. Eso fue un mes antes de que el mundo se diera cuenta de COVID y todo cambiara. Así que el mundo de repente entró. No sé si ya hemos salido de eso, pero entramos en una fase de alta ansiedad. Decidí hacer estas grabaciones disponibles para todos. Reduje el precio y también hice una opción gratuita para quienes tienen dificultades financieras. Pueden ir a sacredacoustics.com y encontrar el paquete de la mente completa, explorando sus beneficios. Intuitively, creo que hay una correlación porque cuando estoy trabajando con alguien haciendo una curación energética, es una frecuencia que se envía del espíritu a través de mí y conmigo a esa persona que está sanando. Y estás haciendo lo mismo con las acústicas sagradas. Creo que todo es parte de la ecuación de curación. Y solo afinaría eso para decir que las frecuencias que nuestros oyentes están escuchando no son necesariamente puras, pero entrar en ese estado expandido y permitir que la frecuencia de la que hablas pase. Sí, porque no creo que nuestras grabaciones sean de talla única. Creo que sí, abren a la persona a la... Estoy de acuerdo. Un par de preguntas más sobre los detalles de esto para comprender mejor cómo funciona. Alguien está escuchando acústicas sagradas y sé que tienes como una para energía dura y otra para diferentes tipos de energía. Danos un ejemplo de para qué se usan las diferentes. Y luego, más importante, ¿qué puede esperar alguien cuando comienzan a usarlas y luego cuando las han usado con el tiempo? Entendiendo que cada experiencia es diferente, ¿cuáles son las similitudes que podrían notar? Sí. Así que en general nuestras grabaciones están estructuradas como de dos maneras diferentes. Una forma es lo que llamaríamos un viaje sonoro, donde te pones en este estado más profundo, entras en un estado relajado y luego tal vez traigamos algunas frecuencias más altas. Las frecuencias fluctúan a lo largo para darte la sensación de un viaje y luego te traemos de vuelta y traemos frecuencias beta, estas frecuencias agudas para devolverte a un estado normal. Tenemos otro conjunto de grabaciones que apoyan otras actividades. Son las mismas frecuencias a lo largo. Puedes escucharlas durante tu meditación regular, práctica de movimiento como Qigong o mientras duermes o estudias, integrándolas en tu rutina diaria. Se pueden usar de esa manera para solo sonidos monótonos, toda la grabación. Ahora, los tipos de efectos que la gente tiene. Sí, tenemos algunas grabaciones enfocadas en el corazón, una enfocada en ciclos lunares y tal, pero honestamente las grabaciones se pueden usar con cualquier intención que tengas. Todas las grabaciones que contienen guía también incluyen versiones sin guía en absoluto, porque muy a menudo las palabras solo se interponen en tu camino. Pueden ser muy útiles, especialmente para principiantes y para entender la intención de la música, pero no deberían detenerte. Así que cualquiera que tenga una práctica regular sin palabras está disponible para ti. Los tipos de efectos que la gente tiene son muy variados, pero en general la gente notará una profunda relajación del cuerpo. Pueden notar que sus pensamientos disminuyen. Pueden notar diferentes sensaciones en el cuerpo. Tal vez sus manos se calientan mucho. Pueden sentir un poco de dolor de repente en su dedo del pie izquierdo. Estos son solo mientras tu cuerpo se relaja. Estas son solo formas de que tu cuerpo llame la atención sobre sí mismo. Pero luego, a medida que pierdes tu conciencia del cuerpo y te mueves hacia una especie de conciencia más mental, puedes tener más imágenes de lo habitual. Personas que son meditadores regulares y no ven nada pueden encontrarse viendo cosas o incluso solo colores que no han visto antes. Ver colores es muy común y siento que en mi experiencia, cuando veo a muchas personas ver el color púrpura o este tipo de azul cobalto profundo, ahora sé cuándo alcanzo ese estado. Sé que estoy en el estado fundamental. Estado que ahora estoy en el estado donde ahora puedo usar mi intención para encontrar una respuesta a una pregunta, para pedir orientación,
para pedir, ya sabes, cualquier cosa, lo que sea, pedir apoyo. A medida que avanzas, puedes comenzar a interactuar con guías espirituales. Algunas personas, oh Dios mío, cuando Eben y yo, fue Eben quien fue al Dr. Oz, el Dr. Show de Oz, cuando todavía estaba al aire, estaban muy interesados en hacer una demostración para su audiencia y él quería hacer una demostración de beats binaurales. Y así Kevin y yo estábamos detrás de escena. De hecho, antes de que el episodio fuera grabado esa misma mañana, nos proporcionaron un voluntario y le di algunos beats binaurales. Medimos sus ondas cerebrales mientras escuchaba, ya sabes, y luego hablé con ella después. Y lo que me dijo, y luego lo recreamos para la audiencia. Pero lo que me dijo fue, oh Dios mío, yo siempre soy meditadora y cuando medito siempre estoy hablando con mi madre que murió. Y esta es la primera vez que ella respondió. Fue realmente asombroso. Esa fue la primera vez que ella escuchó. Eso es exactamente lo que quiero decir con contacto. La gente podría empezar a aparecer. Este tipo de cosas asusta a algunas personas. Puede que estés al tanto de eso. Y si ese es el caso, es muy probable que no llegues al lugar donde estés abierto a esa posibilidad de todos modos. Encuentra lo que funciona para ti. Si solo quieres reducir la ansiedad y dormir mejor, comienza ahí. La gente ha tenido experiencias fuera del cuerpo. Han podido tener mejor recuerdo de los sueños, puedes inducir sueños lúcidos más fácilmente. Hay todo tipo de aventuras espirituales en las que puedes encontrarte si lo deseas. Si no, puedes estar contento con lo que tu espíritu necesite en ese momento. No se necesitan drogas. No hacen falta drogas. No hacen falta drogas. De hecho, aprende. ¡Woo! No se necesitan drogas. Correcto. Estábamos dando un taller en Costa Rica hace algunos años y esa es una de las mujeres. Ya sabes, se acostaban en redes y tocábamos la música por altavoces instalados, ya sabes, a cada lado de la sala para esa conexión estéreo. Pero recuerdo que una de ellas se me acercó y me dijo, ¿es esto legal? Eso fue gracioso. La gente dice que es mejor que cualquier otra cosa, como una experiencia transformadora. Correcto. Si alguien quisiera pensar en utilizar las acústicas sagradas, ¿qué tipo de compromiso es desde el punto de vista del tiempo? Está bien, tienes que presupuestar media hora o una hora al día, o tienes que hacerlo 2 veces a la semana o 5 veces a la semana, ¿o qué? ¿Qué recomiendas para eso? Recomendamos integrarlo en tu horario. Correcto, no hay presión. Pero para obtener los mejores efectos, se recomienda encarecidamente escuchar diariamente y elegir más o menos la misma hora cada día, ya sea justo cuando te levantas por la mañana, tal vez en algún momento en medio del día, cuando necesites un pequeño descanso. También podrías hacerlo antes de quedarte dormido, pero en general, eso es cuando te estás preparando para dormir, así que no vas a tener. Si ese es tu objetivo, entonces eso es genial, pero para tener experiencias más ricas, no quieres estar cansado. La mañana o tarde es lo mejor. Seguimos la recomendación de meditación trascendental de 20 minutos, que es muy efectiva. Es lo necesario para efectos. Algunos piden grabaciones de 5 minutos, pero eso no es suficiente. Como tú, apenas llegas ahí y 20 minutos para mí es muy corto. De hecho, los hacíamos de 45 minutos en todas nuestras pruebas al principio. Tuvimos que hacerlos más cortos. Los hicimos todos de 39 minutos para que pudiéramos incluir una versión guiada y una no guiada en el mismo CD. Así que eso fue lo que lo impulsó. La mayoría de nuestras grabaciones duran 39 minutos. Algunas son más largas y otras de 20 minutos. El paquete de la mente completa incluye grabaciones de 20 y 60 minutos. La grabación gratuita de OM es de 20 minutos. 20 minutos al día es recomendado para una experiencia completa. Más tiempo si puedes. Como aparte, 39 minutos, 3 más 9 es 12, 1 más 2 es 3. Ese es el número de la perfección divina en la Biblia. Mi cumpleaños es el 3 de diciembre de 1963. Nací a las 11:33 p.m. Y nací a las 11:11 p.m. Longitud y 33 latitud. Ahí lo tienes. Sí. Es Eben Alexander III. Así que
Así que 3, perfección divina, es un gran número en tu vida. Todos esos números que me lanzaste, eso es matemáticas avanzadas, Karen. No puedo hacer todo eso. Nacida el 11 de diciembre. Solo muchos 11 y 13. Sí, sí. Toneladas de 11 y 13. ¿No es divertido? Sí. Última pregunta. ¿Por qué encarnamos? Oh. Encarnamos para cumplir un propósito que se desarrolla mientras vivimos. Ese propósito nos trajo aquí, incluso si no lo conocemos completamente. Nos guía y nos conecta con nuestro verdadero ser. Gran respuesta. Eres extraordinaria, chica. Eres tan encantadora como brillante. Y estoy muy agradecida de que estés haciendo este trabajo y llevando esta información a las masas. Haré todo lo que pueda para ayudar a promover esto para ti. Por eso he estado tan emocionada de tenerte en el programa, porque creo que el trabajo que estás haciendo es tan importante. Y es lo que me encanta de esto, es que es antiguo y avanzado al mismo tiempo. Estás aprovechando cosas antiguas y avanzándolas en tecnología moderna para hacerlas accesibles, asequibles, fáciles de usar para las masas. Así que bravo. Bueno, gracias, Julie. Y tengo que decir que ha sido un placer hablar contigo también. Te sientes como una alma hermana afín y no puedo decirte lo encantada que estoy de que te hayas acercado para tener esta conversación. Absolutamente, puedes agradecerle a tu amor por eso. Lo haré. Gracias. Ahora es mi esposo. No sé si es tu esposo. Espero que todavía sea tu amor también, ¿verdad? Sí, absolutamente. Sí. ¿Cómo puede la gente aprender más sobre ti y tu trabajo? Ve a sacredacoustics.com. Ahí es donde encontrarás las grabaciones de las que he estado hablando. Y hay un formulario de contacto si tienes alguna pregunta. Ese formulario de contacto llega a mí y respondo casi todas esas preguntas. Bien, muy bien, todos. Eso, les hemos dado mucho en qué pensar aquí y mucho por explorar. Tendremos todo eso en las notas del programa, todas esas direcciones y todo. Les envío mucho amor desde Alabama y desde Virginia, donde está Karen. Nos vemos la próxima vez. Para mejorar tu viaje espiritual, haz clic en uno de los videos a continuación. Recuerda suscribirte, comentar y compartir.